Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas a todos, con mucha alegría y con mucho gozo estamos haciendo estas reflexiones y queremos saludarles a todos y bendecirles y una vez más declarar que su gracia es más que suficiente para ustedes. Estamos disfrutando este tiempo en el que nos acercamos a ustedes a través de este medio, porque para nosotros lo que Dios está haciendo en las familias es tan importante y consideramos que este tiempo que se nos regala a los que tenemos la oportunidad de estar en casa debe ser aprovechado al máximo. Y estamos hablando de un tema tan apasionante, tan determinante para lo que Dios quiere producir en nuestros hogares y a través de nuestros hogares, como es el amor. El amor como el amor de Dios, que es el vínculo perfecto, que fue derramado en nuestros corazones y que va a producir la verdadera edificación en nuestros hogares. Sí, y a medida que ese amor vaya, como hemos dicho, ese amor vaya creciendo, vaya desarrollándose en nuestro interno, entonces vamos a ver la manifestación, porque siempre se va a manifestar afuera lo que estamos trabajando dentro, ¿no? Entonces, si ese amor de Dios que ha sido derramado en nosotros se va cultivando, se va trabajando en conocimiento, en entendimiento, eso va creciendo dentro y el resultado lo va a experimentar tu familia, tu hogar, ese vínculo tan precioso que Dios te ha dado para ir construyendo. Habíamos visto en la reflexión anterior cómo Dios pone en valor la manifestación de amor por encima de oraciones elocuentes, por encima de la manifestación de grandes dones, dones espectaculares. Para Dios está por encima la manifestación de amor o por ejemplo, de tener actos hasta de entregar todo lo que uno tiene o entregar la propia vida. Si no está, vamos a decir, con la esencia del amor, para Dios no cuentan. Así que es muy importante porque queremos saber qué es lo que para Dios cuenta y no cuenta para Él. Queremos experimentar su plenitud en nuestras casas y para eso debe gobernar su amor. Y habíamos terminado diciendo que nuestra meta más alta sea el amor. Sea el amor, en 1 Corintios 14, 1. Hoy vamos a comenzar la descripción de 1 Corintios 13 a partir del versículo 4, que es la descripción de ese amor, que es el amor de Dios. Y es importante que nos pongamos en acuerdo, que unifiquemos criterios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de amor, tenemos que saber de qué amor estamos hablando. Es como si decimos, vamos a cocinar un sancocho, que es una comida que es muy típica en muchos lugares del mundo. Pero yo hablé con diferentes personas de diferentes naciones y en cada lugar el sancocho tiene diferentes formas y diferentes ingredientes. Correcto. Entonces si dijéramos, vamos a hacer un challenge de cocinar sancochos, cada persona lo haría a su forma, a su manera. Sí. Ahora, antes de, vamos a decir, hablar de entonces qué es cocinar un sancocho, habría que describir de qué se trata un sancocho. Entonces la palabra de Dios en 1 Corintios 13 nos describe cómo es el amor de Dios, aquel que debe ser manifestado entre nosotros para que eso sea lo que nos vincule de manera eterna. Y en primer lugar, dice en el versículo 4, que el amor de Dios, en Nueva Traducción Viviente dice, es paciente y bondadoso. En Reina Valera dice, es sufrido y es benigno. Vamos a, en primer lugar, trabajar con esta primera palabra, es paciente, es sufrido o es paciente, en las diferentes traducciones. Y hay una definición secular acerca de la paciencia, donde dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse, o la calma o tranquilidad para esperar. Ahora, tú encontraste unas palabras, ¿verdad?, que se extraen de la palabra que se usa en el original. Sí, en el original aparece esta palabra paciencia, tiene
definiciones. Ustedes saben que el griego tiene muchas definiciones al traducirlas al español, pero quisiéramos tratar por lo menos estas palabras que son importantes a la hora de entender. Y antes de decirles esto, todo lo que vamos a hablar no es que lo tenemos que obtener desde afuera. Todo lo que vamos a hablar de las definiciones, de lo que Dios piensa acerca del amor, esas definiciones, puedo decir definiciones, pero la esencia es el amor, ya está en nosotros. O sea, y esto es importante entenderlo antes de que comencemos a profundizar en todos estos temas. En primer lugar, es la palabra esperanza. Se las voy a dar y luego vamos a describirlas. Es la palabra esperanza. La segunda es alegría. Esto es lo que significa la palabra paciencia. Constancia, duración y fortaleza. Qué importante es entender que eso describe lo que es la paciencia y lo que nosotros tenemos ya dentro nuestro, ¿no? Y que es una manifestación del amor de Dios, que esperamos que se manifieste desde ahí, desde la nueva naturaleza que hemos recibido, que contiene la naturaleza de Dios, y por lo tanto ese amor ya está en nosotros. Ya está. Entonces, cuando yo empiezo a querer edificar una familia, es muy necesaria la paciencia. Ya. Demasiado. En una vida familiar. Yo siempre digo que cuando le pedimos a Dios paciencia, Dios nos envía personas. Bueno, en este caso, Dios nos ha dado esta familia, ¿no? Para ir desarrollando esa paciencia que ya está dentro nuestro, ¿no? Y entonces dice que una parte, una manifestación de la paciencia es la esperanza, ¿no? Y esperanza nos está hablando de una expectativa de aquello que, como es el amor de Dios, no es mi amor, Dios tiene una esperanza. Y la esperanza de Dios es que se va a producir aquello que Él planificó que se produzca, que se va a manifestar aquello que su naturaleza hará que se manifieste. Entonces la esperanza no es mi esperanza, es la esperanza de Dios en mí manifestándose en paciencia. Por ejemplo, cuando estamos todos en una vida familiar, entendemos que somos perfectos en proceso de perfeccionamiento. Y esa paciencia tiene la esperanza de que, igual que yo estoy creciendo en la vida del Señor, en el conocimiento del Señor, en el carácter del Señor, mi cónyuge, mis hijos también están creciendo. Entonces la paciencia puede esperar y dar el tiempo a que eso se produzca, sin entrar en desesperación, sin entrar en frustración. Entonces esa paciencia se manifiesta en esperanza. Wow. Wow. Y eso me lleva a como enlazarlo también, ¿no? Porque esa expectativa o esa esperanza que hablamos hace un momento nos lleva a tener alegría interna, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué? Porque tenemos esta esperanza que esto que está en nosotros va a ir creciendo, se va desarrollando para una manifestación plena, ¿no? Y es interesante porque la tercera palabra tiene que ver con constancia, y esto es fundamental. O sea, la constancia tiene que ver con no abandonar. O sea, yo siempre digo esto, que lo más fácil es abandonar. Y sobre todo en un ambiente de familia y en este tiempo que estamos experimentando estar juntos 24 horas prácticamente, el tema de la paciencia, se requiere de paciencia. ¿Por qué? Porque se requiere de no abandonar. Lo más fácil, yo siempre digo esto, que en medio de una presión es abandonar. Y es el momento de desarrollar el amor de Cristo que conlleva esta palabra, que es constancia, que es que no piensa abandonar en medio de cualquier presión, porque en una familia siempre hay presión, siempre hay situaciones, pero el poder de la paciencia hace que tú no abandones, sino que constantemente estés persiguiendo y creciendo y dando constancia en todo lo que estás trabajando, ¿no? Esperanza, alegría, constancia, duración. La duración nos habla de la calidad de algo que tiene buena calidad, es algo que tendrá mayor duración. Correcto. Y como estamos hablando que es el amor de Dios manifestado en la paciencia, en esa paciencia va a haber esa espera con alegría, en la constancia de no abandonar, y esa duración
¿verdad? Es esa paciencia que no es un día, que no es 2 días. Correcto. ¿No? Sino que es una paciencia que tiene duración, porque no es la paciencia de Patricia, es la paciencia de Dios que se manifiesta desde mí hacia mi familiar, hacia mi cónyuge, hacia mis hijos. Entonces, también hay una duración en esa manifestación de paciencia. Y después hablábamos de fortaleza, ¿no? También esa fortaleza nos habla, como tú acabas de decir, de se manifiesta el nivel de fortaleza a mayor presión, sí, mayor necesidad de fortaleza. Entonces, la familia, a lo mejor tu familia en días como estos está experimentando un nivel de presión importante. No sabemos a qué desafíos te estás exponiendo, laborales, de salud o lo que sea, ¿verdad? Pero qué importante es que esa paciencia lo que te da es la fortaleza. ¿Para qué? Para permanecer en la expectativa, para permanecer en la alegría, para permanecer en la constancia, para que no se agote, ¿verdad? Esa paciencia que es una manifestación del amor de Dios. Wow. Y hasta aquí. Solamente decirles que lo que decía mi esposa, que la presión siempre trata de desviar nuestro enfoque. Así es. Entonces no permitas que en esta temporada la presión, las situaciones externas te desenfoquen del desarrollo del amor de Dios en paciencia para con los demás. Te bendecimos y hasta la próxima. Si estos vídeos te están siendo de ayuda, pues háznoslo saber a través de un comentario y compártelo con estas muchas familias que están a tu alrededor y que tú creas que esto también le puede ayudar en los días que vivimos. Un fuerte abrazo en la distancia.